Bueno, me acompaña aquí en los estudios de la radio el hermano Jairo y vamos a aprovechar acá de conversar a ver si Jairo también tiene algunas inquietudes. Pero primero, antes de eso, saludamos a los que están en sintonía, Jairo. Saludo a todos los hermanos que están escuchando la radio, la emisora. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Aquí estamos para conversar, compartir, preguntar, aquí aprovechando el momento, aprovechando el tiempo. Y hemos estado bien, pastor, gracias al Señor. El Señor nos ha bendecido, nos ha alegrado y ha sido bueno el Señor, como dice su palabra, de que el Señor es bueno y que para siempre son sus misericordias. Oye, siempre, y qué fiel ha sido Dios con esta palabra. Lo dijo David, pero David no lo dijo solamente por tener una experiencia personal, sino que también porque es una verdad. Cuando nosotros miramos bien a estos personajes, por ejemplo, yo veo a Abraham, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. E incluso el testimonio que da Pablo de Abraham dice que Abraham era un hombre que creyó que Dios era poderoso para cumplir con todo lo prometido. Pero Abraham, ¿qué libro leyó? Si no había escritura. ¿Cómo supo de Dios que Dios era fiel, que Dios era poderoso para cumplir con todo lo prometido? Porque de pronto alguien tiene que tener una experiencia y decir, oye, pero Él cumplirá. Oye, pero si en ninguna otra parte más aparece una historia de que Dios le prometió un hijo a un hombre y que éste haya llegado a la vejez. No había experiencia semejante. Entonces alguien dirá, bueno, pero está el caso de Noé. Pero el caso de Noé era un juicio, no era una promesa. No dice yo te prometeré un diluvio. Era un juicio. Y entonces Noé con temor preparó el arca en que su familia fuese salva. Y acá vemos lo mismo. David entonces podríamos decir, oye, la experiencia lleva a David a decir que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero a la vez creo que es una inspiración divina, que Dios se revela como tal como tú lo dijiste, Jairo. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Confiado viendo al invisible, estaba así. Y como también menciona la escritura, cuando el Señor mismo menciona de que Abraham vio el día del Señor, o sea, visionó, creyó y se mantuvo firme en el tiempo. Esa podría ser ese testimonio fuerte que uno también desea adquirir, quiere, se conduce hacia allá, de permanecer en el tiempo, en aquello que se dijo en un principio. Que si en un principio se creyó, mantener esa pureza, mantenerse en esa conducta. Y eso es lo que de alguna manera, pastor, como discípulo, uno quiere ir en pos de eso, de esperar en el Señor, de continuar, de que pasen los años, y uno hasta el día que el Señor lo permita, pero poder decir, Señor, gracias porque hasta aquí llegué. Tú me mantuviste en esto, como cuando el otro día se escuchaba en el mensaje de que Él pone el querer y también va a provocar el hacer. Entonces eso, es mantenerse así limpio, puro, esperando en eso. Oye, sí, y mira, y pensando en el discipulado, ponte a pensar, mira, tenemos a Pedro, solamente el caso de Pedro. ¿Cuántos años crees tú que Pedro estuvo al lado de Jesucristo antes que fuera crucificado? 3 años y 3 años y algo. Claro, sí. Puede ser y algo, puede ser menos, pero está ahí alrededor de los 3 años. Son 12, pero 3 años. 3 años. Y recién al término de los 3 años, Jesús le dice, le habla acerca, le hace la pregunta, e incluso le dice en un momento, antes te ceñías. Sí. ¿Sí? Y no le dijo, hace 3 años hay alguien que te está ciñendo, no. Como dando a entender de ahora que terminó, ahora va a venir el momento en que otro te ceñirá.
Entonces la gente cree que ya me discipulé. Claro. Ya se hizo la tarea. Y claro, y no. No, el apóstol Pedro, 3 años con el Señor y nunca se había sacado el calzado. Cierto. Nunca se descalzó. Seguía razonando, seguía siendo él. No había un control total del espíritu en él, sino que él también él sacó la espada, le cortó la oreja. Claro. Él tenía sus arrebatos y muchas cosas más, hasta que cuando fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto, y de ahí en adelante, ahora, hasta cuando lo amedrentaron, lo golpearon, lo humillaron, él no renunció a seguir hablando de Jesús, sino que al contrario, se alegró y ni siquiera maldijo. Ni siquiera maldijo a los que lo golpearon, a los que... No. Claro. Sino que él simplemente se glorió en esa tribulación. Y eso es lo que tiene que hacer cada uno. Y de pronto me llama la atención que algunos se pueden discipular 3 años, pero después están llenos de razonamiento. No, si después viene lo otro, la búsqueda, para ser entero, para estar completo, descalzarse de tal manera, porque el que entró en el terreno de Dios, ya no se puede, las personas ya no pueden hacer las cosas a la manera de sí mismo, sino a la manera de Dios. Ahora que usted está compartiendo eso, pastor, uno, digámoslo así, en la luz que va teniendo en el tiempo presente, uno decía, es el discipulado. Ese era como el propósito, ese era el anhelo, digamos, del corazón de uno. Pero después uno va escuchando de que esto no termina ahí. Aquí es como el principio, ahora viene el principio de algo que tiene que también permanecer en el transcurso del tiempo. Entonces, yo siempre recuerdo unas palabras del hermano Charlie. Cuando él estaba en Perú, él dijo de que en ese momento empezó a recordar muchas enseñanzas que él había recibido en el discipulado, pero ahora era como el momento de ponerlas en práctica. Entonces, no es que uno quiera, digamos así, estar a la par con el hermano, pero a veces me ha pasado también eso, que uno a veces tiene situaciones, ya sea matrimoniales, cosas así, y uno va recordando las mismas enseñanzas en el discipulado y claro, uno las procura poner en práctica y va de la mano, son las dos cosas, pues el discipulado y después ejecutar lo que se nos enseñó, por lo cual fuimos instruidos. Un matrimonio, un día hablando conmigo, me decía, me gustaría vivir con ustedes. Entonces yo le decía que no se trata de un cambio de vida, nada más porque un lugar es mejor que el otro. Aquí tiene que haber llamamiento, aquí tiene que haber conversión, le decía. Porque si hay conversión, la persona ya va a lograr entender el propósito de Dios. Y cuando entiende el propósito de Dios, ya se da cuenta, esto es como congregarse. La persona se congrega, porque tal vez tiene la necesidad de congregarse. Pero después se llega a dar cuenta de que no tan solo tiene necesidad de congregarse, sino que después ya es útil dentro de esa congregación, es útil dentro de la visión. Esto no es congregarse para seguir oyendo la palabra y después vuelvo a mis quehaceres y sigo teniendo mi vida cotidiana como normal, no, sino que después ya uno comienza a ser útil, uno comienza a entrar en el servicio. Entonces yo le decía, yo no tengo problema, yo me gustaría tener muchos pedazos de tierra y que vengan todos, pero no puedo, pues le dije. Yo no quisiera en una situación como esa estar tratando el problema matrimonial, sino uno necesita matrimonios que colaboren, que ya estén a la par de colaborar, de entrar en una visión, ¿ya? Y que no retrocedan de esa visión, sino que nos envejezcamos juntos, vamos a envejecernos juntos realizando la obra, ¿ya? Realizando la obra de tanta gente que necesita de Cristo, que necesita de la ayuda. Pero de pronto con el tiempo las personas, incluso cuando no entran en el servicio, pueden llegar a un conocimiento errado de decir, por ejemplo, no tenemos necesidad. ¿Quién dijo que era obligatorio congregarse?
porque nunca le encontró el fin, el sentido. ¿Ya? Porque yo podría decir, yo estoy listo, ¿para qué me congrego? Claro. Yo soy pastor, si esto se trata de ir a la universidad, oye, ¿para qué sigo yendo a la universidad si yo ya me recibí, tengo título, tengo el doctorado y tengo todo? ¿Para qué me sigo? Entonces, hay gente que se queda en la universidad para siempre, ¿sabías tú? Y se queda para siempre porque se queda enseñando. Después termina siendo útil en esa universidad para otros. Sí, es cierto. Empezaron estudiando y terminan como profesores. Claro. Era como cuando el otro día usted igual compartió acerca de la luz, porque se habló en un momento de que alguien podía tener una pequeña luz de una vela y con esa alumbrarse, ¿cierto? Pero también quedaba meditando en eso cuando la Escritura menciona, usted lo citaba, de que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Que no era tan solo tener la luz, porque la luz es conocimiento, no tan solo quedarse en eso, sino que también tener la vida. La vida, en eso me fui meditando mucho el otro día, cuando lo escuchaba en eso. Claro, el conocimiento nos puede hacer hablar que Dios existe, que existe una iglesia, para qué fue ella la iglesia. El conocimiento nos puede decir muchas cosas. Pero tener la luz es una cosa muy distinta. Es tener la vida. El tener la vida es como lo que va diciendo después el mismo apóstol, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y qué es lo que es tener la vida? ¿Qué es lo que es tener la luz? Cuando en otra parte de la Escritura dice, el que dice estar en luz pero aborrece a su hermano, sí, el tal está en tinieblas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿La luz es conocimiento o la luz es tener algo? Es contener de tal manera que uno sea el que sea útil para otro, ¿ya? Y no que yo me vaya decepcionando, como te lo decía incluso delante, cuando uno es padre de familia. ¿Qué padre, qué madre se aleja de sus hijos a pesar del comportamiento que tienen? Sí. Pueden todos censurar el comportamiento del hijo de uno, pero uno como padre o como la madre no va a abandonar a su hijo. A pesar de su comportamiento, que puede ser muy censurable, no lo deja de amar. Pero ¿por qué nos alejamos de los hermanos cuando vemos que han hecho algo que tal vez es indebido? ¿Por qué nos alejamos cuando los vemos que como que se enferman? ¿Por qué le cerramos las puertas? Entonces, eso me dice, entonces, ¿qué tipo de conocimiento tenemos? ¿Qué tipo de luz alumbró en nosotros? Si hemos aprendido más a aborrecer que a cobijar, que a proteger, que a ayudar, que a alumbrar, que poder guiar, poder entender, socorrer, auxiliar. Entonces, esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que es el verdadero conocimiento? El conocimiento me puede llevar a ver los errores de otro, porque tengo conocimiento y veo el error que está cometiendo el otro. Pero el amor me lleva a otra cosa. Porque entiendo por qué Cristo vino. Porque si Cristo nos hubiese censurado, no habría dado la vida por nosotros, pero lo hizo. Por eso la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y bueno, contentísimo de estar siempre mirando las bondades de Dios, porque somos testigos de ello, de que ha sido permanente sus bondades. Comenzamos el programa diciendo que en las buenas y en las malas, o sea, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de poder percibir, a pesar que no conocemos el tiempo, no sabemos lo que será mañana, no sabemos cuánto va a durar las cosas que de pronto parecieran ser negativas, pero nos queremos ver allí, seguir reconociendo a Dios en ese momento de crisis, en ese momento de algún tipo de problema. Por eso es que uno dice que el discipulado no es solamente el momento en que uno fue a clase, el momento en que fue a ser enseñado, sino mucho después. Es lo mismo que el que se congrega, en algún momento después va a tener que ser útil, va a tener que ser parte de la coyuntura del cuerpo, y que de pronto, porque el conocimiento no es para que después nosotros tengamos que justificar montones de cosas, sino al contrario,
El conocimiento nos tiene que llevar a conocer a aquel que nos enseñó lo que nos enseñó. ¿Ves? Porque una cosa es saber, pero otra cosa es ser testigo. Entonces, testigo, y en eso nos convierte el Señor, en testigo. De primero, Pedro fue un discípulo de Jesucristo, pero cuando vino el Espíritu Santo en él, se convirtió en un testigo, y el testigo es aquel que tiene hasta los padecimientos de Cristo, y al tener los padecimientos de Cristo tiene la conducta de Cristo, porque Cristo tiene una conducta como hijo delante de Dios en el momento bueno, en el momento agradable, en el momento de la abundancia, en el momento de las sanidades, en el momento del buen mensaje, pero luego tuvo también el carácter y el comportamiento de hijo en el flagelo, en la burla, en la crucifixión. Como te decía yo delante, le clavaban los clavos y él no decía, claro, hijo del diablo, claro nomás los clavos, claro nomás, y después te la vaya a ver, ¿ah? Después que yo resucite te la vaya a ver, hijo del diablo, y vas a ver nomás que el infierno fue preparado para ti. No, sino que guardó silencio, tuvo un comportamiento tal, y entonces ahí es cuando nosotros nos convertimos en testigos, cuando empieza en nosotros a funcionar la vida de Cristo. Antes aprendimos acerca de la vida de Cristo, pero ahora tenemos la vida de Cristo. Recuerdo, pastor, cuando en una oportunidad un hermano le preguntó a usted cuánto cuesta el discipulado. Quería saber los valores, los precios, si había que cancelar alguna mensualidad, tener, no sé, alguna cuota presente para venir a discipularse, y usted le dijo, es otro tipo de pago, es otro tipo de, digamos, tiene un costo. Tiene un costo, pero muy distinto. O sea, no es monetario. Claro, o sea, no tiene que ver con que yo tengo recursos o no tengo recursos. Tiene que ver con un corazón en este caso, y cómo también se va a entregar a que el Señor lo forme, saque eso, digamos. Negarse a sí mismo. Claro, es como cuando el otro día le decía de que el labrador limpia, ¿cierto? En este caso, el pámpano es limpiado para que pueda hallar más fruto, eso. Entonces, ese reconocer, cuando a veces nuestras conductas no están bien y necesitan ser corregidas, y cuando viene la corrección, poder tener ese corazón para volverse, para poder hacer las cosas con mayor excelencia, y el día de mañana no tener que estar viviendo torpeza tras torpeza, sino que el discipulado es lo que nos lleva a hacer las cosas con mayor excelencia, tener menos errores en el mañana. Y lo otro, tenemos la bendición de decir de que el Señor ha puesto dones para poder instruirnos en esta área, en el discipulado. Entonces es una bendición lo que un tesoro que tenemos. Entonces es muy bueno el Señor. Sí, por sus bondades y misericordia hemos sido sostenidos. Paz del Señor, escribe nuestro hermano Fabián Jara desde Coronel. Gracias. Saludos al hermano Jairo, dice el pastor Christian Anderson desde el norte. Pastor, saludos, pastor Cristian, que esté bien. Ahí estamos viendo los programas que está haciendo también, las transmisiones que hace el pastor. Qué bueno que también haya continuidad en todos aquellos que exponen la palabra, que buscan la forma de bendecir, ¿verdad? A todos aquellos que prestan oído. Y usted que presta oído, hágalo de la manera correcta, siempre reteniendo lo que es bueno, lo que le hace bien, Nunca pierda la pureza, mantenga la pureza. ¿Y qué quiero decir? Manténgase puro. Mantenerse puro es que siga escuchando al Señor, siga oyendo al Señor. Sí. Porque hay veces que después ya uno deja de oír al Señor y empieza a decir, no, ya me están criticando. Ya esto es una crítica, ya algo saben. No, siga usted escuchando al Señor, siga siendo temeroso de Dios, porque eso es.
No sea temeroso de los hombres, ni temeroso de sí mismo, ni temeroso de un sistema. Sea temeroso de Dios. Y cuando uno es temeroso de Dios, uno escucha siempre el consejo de quien venga. Si uno encuentra que es bueno, retengo lo bueno y me va a hacer bien. Bendiciones, mi pastor Medardo, en sintonía. Paz a todos los hijos de paz, dice nuestro hermano José Muñoz Becker desde Lota. Saludos cordiales al hermano Jairo, dice paz. Gracias, hermano. Ahí está el hermano José. Bendiciones al hermano Jairo, pastor Medardo, dice la hermana Leontina desde Curicó. Gracias, hermana. Amén. Y bueno, ahí están escribiendo. Usted puede escribirnos también al más 569 58 89 35 40. Ese es el WhatsApp que nosotros tenemos para que usted pueda escribirnos, como también puede llamarnos al 920 66 32 66. Acá nosotros registramos su llamado, como ahí nuestra hermana Yasmín, ¿ves? 59 82. Pastor, recuerdo cuando en este tiempo el tema de su salud igual estuvo un poquito delicada. Ahora uno lo ve más repuesto, aunque dentro de todo, digamos, de lo que pueda conllevar una enfermedad, pero uno lo ve mejor anímicamente. Y recuerdo cuando se oraba por su salud, se oraba y se pedía por su salud. Y uno también entraba a meditar también en eso. O sea, uno dice, Señor, lo necesitamos, es una necesidad. Es como cuando usted en la predicación del día domingo decía, ahora entiendo más al apóstol Pablo cuando decía partir mejor y quedarse es necesario. Entonces uno meditaba en eso de que a la final es la tarea que el Señor le ha permitido a usted, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con la instrucción. Y yo no meditaba también en los hijos, o cuando le toca estar los días sábados en la mañana, acá los niños están compartiendo junto a usted, de que ellos vienen recibiendo una enseñanza y el Señor permite de que esto continúe. Incluso recordaba lo de un familiar de su esposa que decía, Señor, pero o sea, hablando acerca de la necesidad, qué importante es entender el propósito de por qué el Señor aún continúa, de que siga teniendo salud, y la salud que no se está utilizando en otras cosas. Entonces es acercarse a eso, es meditar, es reflexionar y querer seguir siendo bendecidos por la enseñanza. Así que en eso. Claro, bueno, y cosas también uno les decía, ya que tocaste el tema, que esto no gira en torno a uno, esto debe seguir girando en torno a la obra de Cristo. Sí. ¿Ya? Entonces cada uno tiene que ir entendiendo en la vida para qué existimos y subsistimos por medio de Cristo. ¿Por qué? Entonces cuando tú entiendes eso, ya no, esto no es como hacer una obra y decir, esto es todo lo que yo he hecho, porque en realidad una pala, por ejemplo, nunca va a decir yo hice un hoyo. Claro. ¿Sí? ¿O sí? No, el que la tomó trabajó con claro, ella. Exactamente. Entonces lo mismo un guante del boxeador no puede decir yo noqueé al otro. No, solamente son herramientas. Y eso es lo que nosotros somos. Entonces no te debes girar en torno a las personas, aunque nos enamoramos de las personas, nos sentimos bien con las personas, pero en el fondo es Cristo, Él está en todo lo que Él ha hecho y todo lo que seguirá haciendo. Y de pronto uno se empieza a enamorar más de aquel que lo usa, cada vez mucho más, y no sé por qué, a qué punto, por qué, cómo llegó a eso, a la conclusión del apóstol Pablo de partir era mucho mejor, si nunca había estado allá, a no ser que el asunto eso de que conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que estuvo en el tercer cielo.
pero partir era mucho mejor. Nadie rehusó, de los profetas y de los hijos de Dios, rehusó partir con Dios. Nunca le tuvieron miedo a la muerte, sino al contrario, porque sabían que habían sido partícipes de una obra maravillosa y ahora iban hacia esa gran recompensa. Pero ¿es necesario quedarse? Claro, pero para eso también hay que estar muy enamorado del trabajo que Dios también está haciendo con los demás, de estar muy a gusto, de ser una herramienta en la mano de Dios para poder quedarse. O sea, él no lo decía quedarse era porque quería más vida, sino porque era útil. Claro. Quedarse. Y el quedarse también puede significar, imagínate, dolor, puede significar muchas cosas, pero aún así aceptó lo que sea, porque el apóstol también estaba enfermo y él aceptaba quedarse en beneficio de la obra de Cristo. Y eso uno logra ver que Dios es bueno en todo eso. Saludo al hermano Jairo también, lo escucho cuando predican y hace los en vivo, dice la hermana Isabel. Los en vivo. Los en vivos. ¿Así le llaman? Sí, así se le dice. Si hubiera un precio del discipulado, esto se resume en servir a nuestro prójimo, teniendo siempre un corazón de discípulo y amando la verdad, escribe nuestro hermano Fabián Jara. Saludamos ahí al 9083. Claro, si hablamos de precio, no tendríamos tampoco cómo poder pagar lo que el Señor hizo por nosotros. No tendríamos una casa que hacerle con nuestras manos para que Él habitara. No existe forma de pagar el bien que el Señor ha hecho con nosotros. Pero el precio, como cuando también los predicadores decían, tienes que pagar un precio igual. Entonces, el precio, digámoslo así, tiene que ver con negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, seguirle a Él y que Él sea conocido, que Él sea el mostrado en todo esto. Es como cuando una vez el pastor Cristian también escuchaba que decía de que él llamaba, preguntaba, para poder ser una voz en todo esto. Si alguien está hablando, en este caso, si algún anciano, pastor está compartiendo, que también él pueda ser una voz, decía así, una sola voz, una sola línea con todo lo que se está instruyendo, cosa que todos viniesen escuchando lo mismo. Y eso yo creo que el alinearnos todos con el maestro, con su palabra, con la enseñanza. Pagar el precio, la abnegación, el negarse a sí mismo. ¿Sí? El negarse a sí mismo. Qué bueno. Y usted ya está oyendo, está escuchando, hemos estado hablando un poco acerca del discipulado y me sigue ahí dando vuelta en mi cabeza los 3 años. Los 3 años que estuvo Pedro. Pero después de los 3 años, ya, ahí viene el momento de comenzar a ser testigo. Testigo. Incluso el apóstol Juan, que también es un condiscípulo de Pedro, luego dice, habla acerca que hemos tocado, palpado al verbo de vida. Pero ¿cuándo se da cuenta él de que palpó el verbo de vida? Desde cuando comenzó a ser testigo, y ahí empieza a tener como un recuerdo hacia atrás, y es como decir, y pensar que lo abrazamos, y pensar que lo tocamos, y pensar que estuvimos con él. Era el verbo que se había hecho carne, pero no lo sabían. Entonces, esto es como cuando un Jacob que dice, cuán terrible es este lugar, decía. Y no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Pero él no lo sabía. Él no lo sabía hasta que tuvo esa visión, esa revelación de sueño, donde una escalera, ¿cierto?, que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y descendían. Entonces, así también pasó con estos discípulos, que en un momento de un periodo tuvieron discipulados, pero luego se convirtieron en testigos. Y eso es lo que somos. Antiguamente se colocaban piedras
que quedaban como testigos. ¿Ya? La piedra era un testigo de que Dios estuvo ahí, testigo de que hicimos un pacto, testigo de que cruzamos por aquí como cuando colocaron las 12 piedras al cruzar el río Jordán. Eso eran los testigos, las piedras. Y luego dice que nosotros somos piedras vivas, dice la Escritura. Eso dice el apóstol Pedro cuando entiende, somos piedras vivas, dando a entender que somos nosotros ahora los testigos. Ya no es levantar una roca, colocar allí un símbolo, sino que ahora los que dan testimonio somos nosotros. Y eso, ¿por qué una piedra era un testimonio? Porque la piedra no cambia, la piedra se mantiene firme y está allí, ¿sí? Mientras que nosotros, tal vez cambiante, pero ahora, en el momento en que Dios nos toca, nos convierte en personas transformadas para siempre. Son aquellos que no retroceden, aquellos que se mantienen siendo aquello que Dios formó en cada uno. Por eso que importante es no venir a Cristo porque yo quiero cambiar mi vida, porque quiero tener una vida mucho mejor, más responsable y cosas así. No, esto no es como voy a ir a las Fuerzas Armadas a ver si me educan y me va a cambiar mi... No es rehabilitación ni nada, sino que Dios es el que nos llame, ¿sí? Por llamamiento. Nosotros a veces queremos convencer a la gente y hasta la gente de mundo dice, no, pero Dios no me ha llamado. Y uno dice, pero Dios te está llamando por medio de mí. No insistamos. Hagamos la tarea nomás de predicar la palabra y que cada uno tenga ese llamamiento, porque no somos proselitistas ni estamos tampoco tratando de empujar a otro, sino que realmente tengan el llamamiento, porque teniendo un llamamiento real y verdadero, tendremos personas que nunca van a retroceder. Una de las enseñanzas, pastor, del discipulado, recuerdo cuando usted nos habló acerca de un río y que había que cruzar el río, pero en el camino, antes de cruzar el río, uno a lo mejor ya tenía una carga, no sé, un saco, 2 sacos, 3 sacos, pero de alguna manera había que cruzar el río y no quedarse en que tengo mucha carga y no puedo cruzar el río. Entonces uno lo vio así cuando entramos en ese tiempo en el discipulado, cosa que uno dice que no ha terminado, que uno sigue aprendiendo, que uno sigue corrigiendo cosas en uno, pero no fue tan solo que uno haya entrado en el tiempo del discipulado, sino que también fueron partícipes la misma familia, los mismos hijos, por causa de ese costo, o volviendo al tema de ese precio, por el hecho de que había que no ir a estar en una clase, digámoslo así, de 7 de la tarde a 8 de la noche, ¿no? Sino que era estar tiempo completo por una temporada, y hasta que el Señor fuera formando en uno ese carácter. Entonces no fue un estudio bíblico, no fue un sentarse. Incluso también recuerdo hasta el escritorio que teníamos, no había que sentarse, había que estar parado nomás, porque había que estar despierto a lo que se estaba diciendo. Entonces ni en eso se parecía a lo que podía ser una clase como se ve hoy en día, las clases por internet, que hacen cursos, están sacando carreras por internet, están aprovechando que la pandemia no se pueden quizás reunir mucha gente en algún lugar, sino que era más físico, palpable, como lo que usted mencionaba acerca del apóstol, era algo palpable para estar ahí. Bueno, el discipulado debiera ser práctico, de un asunto práctico desde el principio, desde el inicio, desde el dejar, el de abandonar. Hubieron algunos que querían ser discípulos de Jesucristo, porque, ¿sabe? Una de las particularidades que tiene este asunto del discipulado es que siempre el discípulo elige al maestro. Siempre ellos eligen las escuelas, ¿ya? Claro. Pero en el caso acá fue que Cristo los eligió a ellos. Claro. Por eso Él hace uso de esa palabra. No me elegisteis vosotros a mí. Cuando les dice así es porque así eran en la antigüedad. Los discípulos buscaban, los aprendices, la gente que quería
Es como también en las escuelas de artes marciales también. Van las personas que quieren, ellos dicen, quiero ser su discípulo. Escogen al maestro. Entonces, por lo tanto, el maestro ya lleva una ventaja. La ventaja de que tú me buscaste. ¿Ya? Yo no te busqué a ti. Tú me buscaste a mí. Entonces uno dice, yo no te llamé, tú viniste, así que tenés que aguantar. No, acá fue diferente. Yo os elegí a vosotros. Entonces, si Él fue el que nos eligió, por eso cuando lo eligen como tal, queremos ser tus discípulos. Y entonces Jesús les dice, niéguense. Y uno de ellos dice, pero tengo que primero ir. Tenía algo pendiente todavía. Claro. ¿Ves? Cuando Él llama, el hombre renuncia y va. Mientras que acá ellos decían, pero primero déjame ir a despedirme de... Sí. ¿Ves? Tenían cosas aún ligadas. Despedirse de la familia significaba que voy a ir a la escuela, voy a ir a esto otro. Mientras que cuando Cristo llama, el llamamiento ya era con personas que no tenían nada pendiente, no tenían nada de que abandonar ni que despedirse. Bueno, son cosas que uno ve en la Escritura, y el Señor dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí. Él es el que elige. 11:25, ya estamos finalizando el programa de hoy y damos gracias también a Jairo que vino para acá y aprovechamos el momento. No sé si te vas a despedir de los hermanos. Sí, por supuesto, que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, donde quiera que estén, como se citaba en un momento, aunque estemos en valle de sombras de muerte, confiemos en el Señor, de que Él estará con nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guardador, y en Él podemos descansar, en Él tenemos tranquilidad, que a pesar de que muchas cosas nos puedan rodear, Él está como poderoso gigante a nuestro alrededor, está como nuestro escudo. Alégrense, dice su palabra, los que en Él confían. Entonces, en Él estamos confiados, en Él estamos contentos, en Él estamos gozosos. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Se despide su hermano Jairo Ríos, pastor. Bueno, así nos despedimos esta mañana, dando gracias al Señor porque ha sido bueno. Su misericordia nos acompañará durante todo el día y seremos testigos de ello. Y seguro por la noche diremos que su fidelidad ha sido grande. Así que, bueno, para todos ustedes, la bendición final. Ahí nuestro hermano Juan Cabrera, 0786, despidiéndose. Ya nos había llamado, pero ahora despidiéndose del programa y de esta mañana. Que el bien y las misericordias les sigan todos los días. Amén. ¿Cierto? Todos los días de tu vida. Y que creas a esta gran promesa. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sí? Saludamos ahí al hermano Jonathan Ríos, que